La historia inicia en una ventisca de nieve, donde vemos a esta pequeña temblando y en silencio, y también vemos a este hombre cuyos rasgos físicos se parecen mucho a la pequeña, pero este tiene un vendaje en sus ojos y también está en silencio. En ese momento la pequeña dice que ella puede curar los ojos a su excelencia, así que por favor esta pide que le permita ayudarlo. Ante esto la persona con ojos vendados asiente, moviendo su rostro, e inmediatamente vemos esta mano, y estos ojos, y a la pequeña del principio, preguntarse que por qué sigue con vida, porque está segura de que falleció, mencionando que antes de llegar a cumplir los 30, viendo nosotros esta escena, donde esta sirvienta ve algo en el suelo, es un bebé que está llorando muy fuerte, y la sirvienta o quizás la monja llamó al sumo sacerdote porque un bebé fue abandonado frente al templo, y ésta preguntaba que qué deben hacer, pero el sumo sacerdote se veía enojado, porque siempre le molestan con asuntos sin importancias, y éste pidió que lo envíe al orfanato más cercano. Ante esto, veíamos un poquito los ojos del bebé, y el sumo sacerdote se sorprendía, y él decía que ese bebé gritaba que tiene poder divino, y mencionan que el poder divino es una habilidad que permite curar cualquier enfermedad o herida, y solo unos pocos elegidos poseen ese poder. El sumo sacerdote reía, porque no podía creer que hayan abandonado a un bebé con un poder tan valioso, y éste pensaba que esa podría ser su oportunidad para recuperar la autoridad de ese templo en decadencia. Este extendió su mano, y tomó al bebé, diciendo que a partir de ese momento él criará a esa criatura, dándole como nombre al bebé, Lili, el cual era el nombre de una santa, que según la leyenda salvó al continente hace mucho tiempo. Y el sumo sacerdote gritaba que había llegado a él un bebé con poder divino, y sin duda es un regalo de la diosa. Ante esto, unas personas preguntaban que cómo que un bebé con poder divino, y otra decía que si eso es cierto, entonces es una bendición extraordinaria. El sumo sacerdote estaba feliz, porque aún es muy joven para manifestar su poder, ante ello poniendo un pero, porque cuando crezca será extraordinaria, y tendrá la habilidad de curar cualquier enfermedad o herida. Ante esto las personas veían con extrañez, y todos gritaban que cuando su poder se manifieste, le pide que lo usen ellos por favor. Estos se los rogaban al sumo sacerdote, el mismo que reía con su rostro muy desagradable, mientras la protagonista menciona que sin embargo, contrariamente a las expectativas del sumo sacerdote, pasaron varios años y ella aún no podía usar su poder divino. Aquí alguien golpeaba una mesa, y preguntaba que por qué demonios no puede, es el sumo sacerdote, porque claramente ella posee poder divino, y le preguntaba que por qué no ha logrado manifestarlo. La pequeña decía que lo siente, y temblorosamente decía que lo intentará de nuevo. Esta pensaba que solo tiene que concentrar el poder divino dentro de ella, y liberarlo hacia el exterior, y al hacerlo debería manifestarse como una especie de luz blanca. Y esto, mientras menciona que sin embargo, no importaba cuánto se esforzara, eso jamás pasaba. Ante esto el sumo sacerdote le gritaba que este le daba con su bastón, y le gritaba que era un inútil, este se lo seguía gritando, porque era una completa inútil, y la pequeña decía que lo siente y se equivocó, mientras mencionaba que lo que vivió en ese entonces, fue una experiencia tan dolorosa que parecía un infierno. Pero pasamos con la monja, quien le decía a Lili que lo siente, y pedía que le disculpe, y ésta piensa que, si no lo hubiera llevado al templo aquel día, no estaría pasando por todo ese sufrimiento. Pero la pequeña Lili le pide que no diga eso, y aún así la monja está llorando, y la protagonista dice que si no fuera por ella, habría muerto bajo la lluvia, y ésta le da las gracias a Noel mientras ríe. Noao sigue llorando, y la protagonista llama a Noel, y piensa saber que ella quiere protegerle. La protagonista le pregunta a Noel si ella está bien, y ésta pone un pero, porque es consciente de que Noel es una persona débil y asustadiza, y que debido a su bajo rango, ésta abraza a la protagonista, porque debido a su bajo rango ella no puede hacer nada frente al poder absoluto del sumo sacerdote, y lo único que puede hacer por ella, es llorar mientras intenta curar sus heridas. Pero la protagonista menciona que así pasó el tiempo, y aquí vemos este bolso de dinero, y la protagonista se sorprendía y preguntaba que qué era eso, y Noel le pidió que use el dinero para abandonar el templo. Lili se quedaba viendo en silencio, y decía que entonces, le pedía a ella que vayan juntas. Pero Noel decía que no,
y la protagonista le preguntaba que por qué, y Noel le hacía saber que juró entregarse en cuerpo y alma al sumo sacerdote en agradecimiento por la inmensa gracia que le ha otorgado, y no puede abandonar ese lugar. Esta le pasaba la bolsa con dinero, porque ella sí puede, y mientras reía le pedía que salga de ahí y viva libremente. Y ante esto Lily abrazaba a Noel, y le decía que lo iba a hacer. Aquí pasamos más a la noche, donde vemos a Noel dibujar algo en el suelo, porque ella se encargará de atraer a los sacerdotes que le vigilan, y los alejará de ahí, y ella debe aprovechar ese momento para salir del templo. Aquí vemos a Lily haciendo exactamente lo que se había planeado, y esta pensaba que solo tiene que cruzar esa puerta y será libre. Esta pensaba que ahora, mientras empezaba a correr, pero en ese momento una persona aparece, es el sumo sacerdote, que le preguntaba a la protagonista que a dónde creía que iba sin su permiso, pero la protagonista se preguntaba que cómo lo supo, pensando que estuvo tan cerca, pero el sumo sacerdote decía que ese templo le pertenece, y le pregunta si acaso pensó que no notaría si una gatita como ella trataba de escapar, porque ni se le debe ocurrir intentar de escapar nuevamente, porque él le crió como si fuera su propia hija, le alimentó, y le cuidó cuando estaba enferma, y le enseñó a usar el poder divino, y aunque fuera incapaz de usarlo correctamente, le pregunta si es así como le quiere pagar, mismo levanta el bastón, gritando que le dará una lección para que nunca vuelva a hacer algo tan descarado. En ese momento Lily pensaba que ese era su fin, cerraba sus ojos, pero en ese momento vemos que no recibe el golpe, y el sumo sacerdote le pregunta a Noel que qué está haciendo, pero esta llamó el sumo sacerdote, porque Lilith no tiene la culpa, y fue ella quien le incitó, así que si debe castigar a alguien debe castigarla a ella. Y la protagonista pensaba, que como está de espaldas no podía escuchar lo que estaba diciendo, pero en ese momento la protagonista le gritó a Noel, y pensaba que no sabía lo que estaba diciendo, pero tenía que detenerla. En ese momento Noel miró hacia atrás, y dijo que está bien. Pero el sumo sacerdote le preguntaba que cómo se atreve de una manera bastante enojado, que cómo se atreve a hacer algo tan insolente. Le preguntó que quién ella se cree que es, y le gritaba que es una maldita miserable. En ese momento un charco de sangre cubrió el rostro de la protagonista, y el sumo sacerdote le preguntaba a Noel, si solo porque le ofreció un poco de compasión humana, que si acaso creyó que era algo más que un simple instrumento, y esto, mientras la protagonista mencionaba que solo pudo observar cómo el sumo sacerdote seguía golpeándola con su bastón, como si fuera un niño intentando aplastar un insecto, y también le gritaba a Noel que ella solo era un siervo de los dioses, lo que significa que era su siervo, y ante esto veíamos una mano lanzada, al parecer de Noel que tosía un poco, y dejó de moverse. Ante esto el sumo sacerdote estaba en silencio, y pensaba que ni siquiera tenía intención de matarla. Mismo le pide a Lily que mire bien, porque Noel murió de esa manera tan insignificante por su culpa, y todo debido a sus ambiciosos pensamientos. Ante esto veíamos una navaja en la mano de la protagonista, y el sumo sacerdote le preguntaba a Lily que qué estaba haciendo, y le gritó que se detenga ahora mismo. Se veía desconcertado mientras la protagonista corría, tomó el cuchillo y cortó su mano, y mientras daba la sangre a Noel, y pedía que por favor. En ese momento la protagonista observaba en silencio, pero de repente Noel tomó un gran suspiro, y el sumo sacerdote se veía feliz, mientras la protagonista le gritaba a Noel. Y el sumo sacerdote pensaba que es poder divino, y finalmente había manifestado su poder. Pero en ese instante la protagonista abrazó a Noel, y le preguntó que qué estaba pasando, pero el sumo sacerdote le decía a la protagonista que ella puede usar su poder divino, y la protagonista mencionaba que no, ella todavía no puede manifestar su poder divino, y pensaba que solo lo descubrió por casualidad que podía curar las heridas de otros con su sangre. Y sabiendo cómo le trataría el sumo sacerdote al saberlo, lo ocultó desesperadamente. Mira al sumo sacerdote junto a Noel, quien estaba pensativo y decía que ahora por fin podría utilizarle. Y mientras se acercaba su mano a la protagonista. Pero aquí pasamos con la pequeña Lily, se mira frente a un espejo, y pregunta que cómo es posible que siga viva. Piensa que está segura que falleció antes de cumplir 30 años, pero se pregunta si tendrá unos 10 años ahora. En ese momento entra Noel, llama a Lily mientras le susurra, y le pregunta si está despierta,
Aquí la protagonista llama a Noel, mencionando que recuerda que el gran sacerdote le amenazaba cada vez que perdía la voluntad de vivir, y le decía que si no comía haría que Noel también pase hambre, y si moría se encargaría de que ella murieran juntas. Y Lily menciona que por esa razón se vio obligada a comer y a reprimir los impulsos de terminar con su vida. Sin embargo, más tarde descubrió que Noel, esto mientras ella lloraba y llamaba a Noel, porque al darse cuenta de que se había convertido en una carga para ella, había tomado la decisión de quitarse la vida hace mucho tiempo. Pero en ese momento vemos esta mano que se acerca a la protagonista. Esta es Noel, que le pregunta a Lily si le duele algo o si tuvo una pesadilla. Esta misma mira a la protagonista con cierta calidez. Y la protagonista menciona que eso significa, se pregunta si Noel sigue viva, esta corre hacia Noel mientras llora, acción que sorprende a Noel. Y aquí pasamos más adelante, y vemos a ambos personajes lagrimeando, esto porque ambas lloraron durante una hora sin parar. Y Noel le pregunta a Lily si de verdad está bien, la pequeña le recuerda que ya le dijo que sí, y esta piensa que por muy absurda que sea su historia, está segura de que Noel le creerá, y la pequeña le da las gracias por el pañuelo, y Noel dice que saldrá un momento, mientras Lily piensa que sin embargo, no quiere que se preocupe por algo que aún no ha ocurrido. Aquí Noel le dice a la protagonista que se verán luego, y la pequeña dice que sí, mientras menciona que esa vez hará todo lo posible para evitar que los horrores de su vida pasada se repitan, y esta pone un pero, y se pregunta que cómo, porque el sumo sacerdote es una figura de poder absoluto en el templo, y por esa razón todos los sacerdotes le son leales, lo que hace que escapar de ese lugar sea prácticamente imposible. Pero esta menciona que entonces, y esto mientras piensa que no tiene más opción que buscar ayuda externa, pero pone un pero y se pregunta que a quién le puede pedir ayuda. Esta suspira y dice que al duque Windsor Ice, mencionando que ese hombre es conocido como el escudo de hielo del imperio, o el cazador de monstruos, y debido a que protegió las fronteras imperiales eliminando monstruos que cruzaban las montañas del norte, sin duda es el hombre más poderoso del imperio. Y esta piensa que si no recuerda mal fue por esas fechas cuando el duque sufrió una grave herida, recordando cuando este duque dijo que decían que la santa puede curar cualquier enfermedad, y este preguntó si podría curar sus ojos, y la protagonista piensa que no pudo curarlo antes de ir al templo, así que seguramente esa vez también necesitará su poder, y esta piensa que necesita hacer un trato con él, y para eso ella debe. Aquí pasamos a otro lado, donde vemos esta carta y alguien pregunta si quiere que envíe esa carta, la protagonista dice que sí, pero Noel pregunta si el destinatario es el duque Windsor Ice, que vive en el norte. Lily dice que sí, y esta piensa que probablemente está dudando, porque tiene la obligación de informar al sumo sacerdote sobre todo lo que esté relacionado con ella. Y ambas se miran en silencio, y en ese momento, Noel dice que entonces lo hablará con el sumo sacerdote, y enviará la carta. Pero Lily dice que no, porque definitivamente no lo permitirá. Ante esto la hermana Noel pone un pero, porque si envía la carta a escondidas, y le descubren, el sumo sacerdote se enfadará mucho. Y la protagonista piensa que honestamente no le asusta desafiar sus órdenes, porque lo único que le preocupa es que ella sea severamente castigada, si él llega a enterarse de eso. Y esto mientras Noel agarra a la protagonista mientras tiembla. Ella se mantiene en silencio, y poniendo esta cara y agarrando la mano de Noel, le pide que por favor. Noel se queda viendo a Lily en silencio, y esta dice que perdió, y está bien, lo hará. Y la protagonista da las gracias, pero Noel dice que no hay de qué, y le alegra poder hacer algo por ella, y esto mientras ríe. Pero la protagonista menciona que desde ese día rezó fervientemente, y con ambas manos unidas, esta pedía que por favor, que la carta llegue sin problemas, y que el duque logre leer su carta. Y esta menciona que un mes después de enviar la carta, ocurrió algo sorprendentemente en el silencioso templo. Aquí vemos al sumo sacerdote, y también vemos a este caballero, el mismo que se inclina ante el sumo sacerdote, y dice que es William, caballero al servicio del duque Windsor Ice. El sumo sacerdote dice que seguramente hizo un largo viaje para llegar hasta ahí, pero le pregunta que qué le ha llevado hasta ese lugar, y el sumo sacerdote se preguntaba que por qué alguien de la casa ducal acudiría al templo de la capital. Y William le hace saber que ha ido a ver a la hija de la diosa. El sumo sacerdote suspiraba, y se reía y decía que lo entendía,
porque entonces pregunta si ha ido a ver a su Lily y usted pensaba que era un alivio. El sumo sacerdote le pedía que por favor espere un momento, y este miraba a este joven mientras se quedaba en silencio. Aquí pasamos más adelante, donde vemos a la pequeña llegar. Esta llega ante la presencia del sumo sacerdote y William. En ese momento la protagonista hace una pequeña reverencia, y dice que mucho gusto, y su nombre es Lily. William sigue viéndola en silencio, y este dice que parece una persona normal, y pregunta si realmente posee poder divino. Aquí hay un silencio. Y antes de la protagonista decir que ella, alguien dice que así es el sumo sacerdote, porque no solo él, otros sacerdotes capaces de percibir el poder divino también lo han confirmado, y lamentablemente aún no se han manifestado sus poderes, pero con el tiempo manifestará un poder increíble, y será capaz de sanar cualquier enfermedad. Aquí vemos al sumo sacerdote, quien dice que cuando llegue ese momento, su Lily dedicará todos sus poderes a quienes confiaron y creyeron en ella, y si doñan ahora, podrán beneficiarse de sus poderes más tarde. William dice que entendido, y en ese caso, en nombre de la Casa Ducal de Windsor y siguiendo su voluntad, donará 1.000 millones de monedas de oro al templo. El sumo sacerdote se pregunta que como que 1.000 millones, y este se imagina nadando en dinero. Pero William dice que sin embargo tiene una petición. El sumo sacerdote dice que adelante, y puede pedir lo que sea, y William le hace saber que el duque desea ver personalmente a la hija de la diosa, y le pregunta si le permitiría llevarla a la mansión del duque y después devolverla de regreso. Esto sorprende a la protagonista, y el sumo sacerdote dice que Lily es una niña muy apreciada, y por esa razón la cuidan como si fuera un tesoro, así que sería problemático si algo le ocurriera fuera de ahí, esto mientras el sumo sacerdote le aprieta, y la protagonista piensa que duele. Y el sumo sacerdote dice que además, si tanto desea verla, pregunta que por qué no va personalmente al templo, pero William dice que él debe saber bien, porque él es quien se encarga de proteger la frontera del norte, y no puede abandonar fácilmente su puesto, ya que los monstruos podrían atacar en cualquier momento. Pero aún así, si accede a enviar a la niña a la casa ducal, Windsor se donará otros 1.000 millones de oro en agradecimiento, y eso daría un total de 2.000 millones de moneda de oro, una suma que supera todas las donaciones del último año. Esto es lo que piensa el sumo sacerdote. Aquí se crea un silencio, y este sonríe, pero en ese momento tose, y dice que bien, entendido, y en reconocimiento a los esfuerzos del duque Windsor para proteger el imperio, enviará a Lily. William dice que agradece su generosidad al sumo sacerdote, y ante esto la protagonista tiembla, y piensa que ahora ella, esto mientras vemos a William, y ella se queda observando, porque por fin podrá escapar.